Bé, molt bon dia a tothom. Com sempre, gràcies per fer així, per ser aquí a les jornades del Gremi. Avui tenim una sessió tècnica. Parlarem de SATE, eficiència, estètica i innovació en la envolupant arquitectònica. Sistemes SATEs de molins, parlarem d'últimes innovacions del sector, pigments freds, nous aïllaments i fins i tot pot ser que parlem de casos pràctics. Com sempre, al final, a través del xat podeu anar fent preguntes. Amb nosaltres avui està Ignacio Capielo, que és el Product Manager de Revestimientos i SATE a veure si ho dic bé, de Molins Construction Solutions, Exacte. mm? Que és qui ens explicarà una miqueta tot això. Abans de donar-li pas, i per anar ja per feina, abans de donar pas, recordeu, tanqueu els micròfons perquè se senti tot bé. La durada estimada d'aquesta sessió pot ser uns 35-40 minuts, però si hi ha preguntes i hi ha interès podem anar allargar una mica més, és a dir, que per això no us preocupeu. I el que he dit abans, no? Les preguntes, perquè sigui tot més fàcil, les preguntes feu-les a través del xat, a no ser que el ponent no li fes cap greu i podeu fer preguntes de viva veu. Dit tot això, Ignacio, todo tuyo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, muy buen día a todos, buenos días a todos. Como bien ha presentado Ramón, yo soy Ignacio Capielo, soy el responsable o jefe de producto dentro de Molins, dentro de lo que sería la línea de fachadas, ATE, aislamientos, revestimientos enlucidos y demás. Y bueno, yo hoy os vengo a hacer una presentación, cuatro pinceladas para que quede todo bien claro, no solo de por qué el SATE es una muy buena solución de cara a lo que es la rehabilitación o en el caso de obra nueva para cumplir con los códigos técnicos y con las nuevas demandas que tenemos de cara a lo que es el ahorro energético dentro de las viviendas. Y bueno, me gustaría que hoy de la presentación pues pudieran tener ustedes bien claro de qué se compone un SATE, cómo se ejecuta bien un SATE y luego, bueno, trataremos, como bien comentaba Ramón, un poco de lo que son la innovación o hacia dónde podemos ir en un futuro con este tipo de soluciones constructivas, ¿no? Entonces, ¿veis todos bien mi pantalla? Si Ramón no me dice nada, entiendo que sí. Sí, sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, primero me gustaría simplemente haceros una muy breve presentación de lo que es Molins, dentro de Molins la división de Construction Solutions y lo que es nuestro propósito. Es decir, nosotros sabemos y somos conscientes de que somos partícipes en este caso dentro de la línea de edificación y particularmente de fachadas, que al final tanto nosotros como todos ustedes pues estamos construyendo el parque de edificación en la cual pues vivirá no solo nuestra sociedad, sino las venideras, ¿no? Entonces nuestro propósito principal es aumentar sobre todo lo que es la calidad de vida de las personas a través de, bueno, soluciones tanto innovadoras como sostenibles, ¿no? Entendiendo la sostenibilidad no solo desde un punto de vista del uso de materiales reciclados, sino de cómo la propia solución es sostenible en el tiempo y con ella conlleva pues un mayor ahorro energético y por lo tanto un menor gasto, ¿no? en el consumo de las viviendas. Me gustaría aquí, a ver si ahora sí, básicamente presentaros de forma muy breve lo que es Molins en cifras. Somos una empresa internacional en la cual trabajamos aproximadamente 6.300 personas, con la facturación que podéis ver aquí en pantalla y que estamos en más de 12 países, ¿no? ¿Qué pasa? Que como al final no dejamos de Molins, no deja de ser una cementera, para nosotros el eje central de nuestro hacer es la sostenibilidad. Al final, el consumo y la producción de cemento sabemos que es un negocio que emite muchas toneladas de CO2 al año, como podéis ver aquí lo que es el registro del año 2023. Y entonces siempre trabajamos de cara a reducir, ¿no?, ese consumo tanto de cemento como, por otro lado, intentar hacer unos cementos que sean más sostenibles, ¿no? Entonces aquí os pongo lo que sería el mapa de dónde estamos, no solo lo que es Molins o Construction Solutions, sino los diferentes negocios que constan en la marca y las familias de productos que tratamos, ¿no? En este caso, de todas las familias de productos que tenemos en Molins, como podéis ver aquí, tenemos pavimentos desde pavimentos cementosos, ¿no?, autonivelantes y demás, así como revestimientos epoxis o metacrilatos que ya van más encarados pues para un uso más específico,
colocación cerámica de adhesivos, los rejuntados y para mí lo que es la línea más bonita de las que tenemos, que por suerte la puedo llevar yo, que son los revestimientos de cal, fachadas y sobre todo el aislamiento térmico, ¿no? Además de esto, también, sobre todo, trabajamos muy bien lo que es la reparación y protección del hormigón para estructuras, así como sistemas de impermeabilización, pero en el caso que hoy nos atiende, pues pondremos el foco dentro del aislamiento térmico. Entonces, lo que os contaba, ¿no? Un poco de lo que es el aislamiento térmico, cómo lo vemos nosotros. Para nosotros es la mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Al final, el SATE o el sistema de aislamiento térmico exterior no deja de ser el abrigo que le ponemos a un edificio y por lo tanto, si yo estoy más abrigado, el consumo de energía que hago yo para mantener una temperatura que traiga confort a quienes habiten dentro será siempre menor, ¿no? Entonces, si os parece, vamos ya entrando en materia, lo que es un sistema SATE. Y para entender bien lo que es el SATE, ¿no? Que es un sistema de aislamiento térmico, hay que tener muy claro lo que son los principios de transmisión de calor. Supongo que estaréis familiarizados, pero si no, os cuento un poco. El calor nosotros lo podemos recibir de tres formas principales, ¿vale? Nosotros tenemos lo que se conoce como la conducción, es decir, cómo el calor fluye a través de un sólido. Luego tenemos el estudio de lo que es la transmisión de calor por convección, es decir, yo tengo un fluido que puede ser el aire o un líquido, cómo éste transmite la temperatura a un sólido. Y por último, lo que es Segundo, que estaba guardando el documento y... y por último, lo que es la radiación, ¿no? Que es cómo el sol nos va calentando lo que es nuestro edificio, ¿no? En nuestro caso, donde más ponemos el foco dentro del SATE sería en el flujo de calor por conducción. ¿Y por qué os cuento todo esto, no? Bueno, pues porque al final cuando uno tiene que hacer el estudio de una vivienda para rehabilitarlo, veréis luego que el código técnico nos pide un dato para poder confirmar que vamos hacia el lugar correcto, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de conducción de calor, siempre tenemos que tener muy claro que hablamos de unas propiedades que son intrínsecas del material. Y aquí en este caso hablaríamos siempre de la conductividad térmica, ¿no? La conductividad térmica no deja de ser la capacidad que tiene un material para dejar pasar el flujo de calor a través del mismo. Y por otro lado, hablamos siempre de la resistencia térmica como la dificultad, es decir, cuando dimensionamos ese cuerpo, cuando ya hablamos de un espesor, es qué tanto me está costando a mí llevar un flujo de calor a través de ese material. Y finalmente, que es el dato que veréis luego a continuación, que es el que se refiere el código técnico de la edificación, hablamos de la transmitancia, ¿no? Es decir, cuando yo ya he hecho el estudio de todas las capas que componen mi sistema de aislamiento térmico, yo ya sé el flujo de calor total que voy a tener y por lo tanto sé si nos estamos adecuando a lo que nos está pidiendo lo que es el código técnico de la edificación. Código técnico, en este caso, cuando hablamos del documento HE, lo que hace es desglosar la península en diferentes zonas y en esta zona se les otorga una zona climática, tanto en invierno como en verano, que nos viene a contar a nosotros y nos viene a decir, oye, si usted va a rehabilitar o a hacer obra nueva, tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de cerramientos opacos, los muros y demás, usted tendrá Te iba que a decir, cumplir. me acerco por ahí después. Perdone, No es más fácil, ¿no? si os podéis poner en mute, me hacéis un favor. Y por Gracias. favor, cerrar los micrófonos para que Ignacio pueda seguir la No exposición. os Venga, preocupéis. bajo. Chao. Entonces, lo que son las zonas climáticas quedan aquí descritas y al final lo que nos viene a decir es, oye, usted cuando vaya a hacer una rehabilitación tiene que cumplir con esta transmitancia, ¿no? Entonces, cogeremos las fórmulas que hemos visto en la diapositiva anterior y haremos un cálculo, principio estimativo, del flujo de calor que nosotros va a pasar por nuestro cerramiento y a partir de aquí podemos medir, pues, si necesito más o menos espesor de aislamiento para cumplir con estas exigencias del documento, ¿no? Por otro lado, el mismo documento nos hace referencia, en este caso el de seguridad contra incendios, nos dice cómo se tiene que comportar en el caso en el que se provoque un incendio este sistema de aislamiento térmico, ¿no? Y lo que hace es desglosar lo que es el estudio del fuego, de cómo contribuye el sistema al fuego, lo desglosa en tres parámetros clave, que aquí hablaríamos por un lado de lo que es la energía, es decir, tengo un material que contribuye o no contribuye al fuego, es combustible o no es combustible.
Por otro lado, una vez este material empieza a quemarse, hace un estudio de cómo son esos humos. Hablamos de que produce muchos, pocos o de forma media la cantidad de humos. Y después, en el caso en el que el material se deshaga, muchas veces lo que pasa es que se empiezan a formar lo que se conocen como gotas o partículas. Que estas gotas, cuando, por ejemplo, hablamos de un material que quizás forme unas gotas, estas mismas gotas, si llevan fuego, pues puede contribuir, ¿no?, a que se empiecen a formar incendios dentro de otras zonas, ¿no? Entonces, al final, el código técnico nos lo deja muy, muy claro y nos dice que cuando nosotros edificamos en función de la altura, ¿no?, y del tipo de vivienda que nosotros vayamos a hacer, tendremos que cumplir con una normativa, y esta normativa no deja de ser el estudio y cómo contribuye el conjunto. Aquí siempre hablamos del sistema completo, ¿no?, dentro de lo que es el fuego y la normativa, ¿no? Comentar que, bueno, que en el caso de Molins nosotros cumplimos con todos estos requisitos, y cualquier tipo de sistema sería justo para ponerlo dentro de rehabilitación o de obra nueva, ¿no? Entonces, ahora que ya más o menos tenemos todos claro qué es lo que viene a solucionar un poco el SATE, ¿no? Es decir, bueno, venimos a abrigar el edificio para que tanto en invierno como en calor el consumo energético dentro sea lo menor posible. Sabemos que tenemos que luchar contra el fuego. Podríamos hacer más hincapié, por ejemplo, en el documento de salubridad y decir, oye, nosotros también tenemos que cumplir unos requisitos que tienen que ver con la permeabilidad al vapor, por ejemplo, con lo que es la impermeabilidad, cómo absorbe agua y demás. Y ahora vamos a ver de qué se compone, ¿no?, esta solución. Aquí os pongo un render muy, muy básico de un sistema clásico hecho con lana mineral en este caso. Y básicamente nosotros lo que tendremos es un cerramiento a tratar. Podríamos hablar desde hormigón, paneles prefabricados, fibras de madera, tablones OSB, CLT, podríamos tener ladrillos. Entonces nosotros tenemos un soporte. En este soporte lo que nosotros vamos a tener que hacer es poner nuestro sistema, ¿no? Entonces el sistema conlleva la aplicación de unas capas, que en este caso hablaríamos de que la primera es un mortero de adhesión, es un mortero cementoso. Intentamos que sea lo más flexible posible, ya luego veréis por qué, que lo que intenta es pegar todo lo que son las placas de aislamiento, ¿no? Una vez tenemos las placas pegadas a nivel químico con el adhesivo, hacemos una fijación mecánica, hablaríamos aquí reflejado en el punto 4, que serían los tacos de fijación. Y luego lo que haríamos una vez tenemos las placas fijadas, lo que hacemos es revestirlas con el mismo mortero que hemos utilizado para pegarlas. Cuando se reviste este tipo de placas, siempre se coloca una malla de fibra de vidrio que sea resistente a la alcalinidad, y con esto armamos, ¿no?, todo lo que sería el sistema SAT. Es decir, una vez yo he aplicado mis placas, las he fijado mecánicamente y luego las revisto todas, cuando le estoy poniendo la malla ya dejo de hablar de placas que van sueltas, sino que ahora lo que hemos armado es un sistema que funciona en conjunto, ¿no? Entonces, una vez tengo revestidas mis placas, aquí, por ejemplo, estamos hablando de un acabado orgánico, ¿no? Hablaríamos de morteros acrílicos, siloxanos, silicatos. Entonces, lo que hacemos es una primera imprimación, y finalmente hablaríamos de poner el acabado, más, menos rugosos. Muchísimas veces se pueden hacer aplacados cerámicos, pero bueno, en este caso es un mortero orgánico, ¿no? Entonces, si vamos desglosando lo que son las diferentes capas que componen un sistema de aislamiento térmico exterior, aquí quizás sea la más importante o una de las más importantes, porque al final lo que es la placa de aislamiento es el corazón del sistema, y al final las propiedades de estas placas tienen una contribución enorme en lo que es la categoría o el certificado energético que luego vamos a sacar. Básicamente he querido destacar 4 placas que son las principales y que seguramente sean las que todos ustedes conocen. En este caso, si vamos de izquierda a derecha, hablamos de LPS blanco. En este caso es el panel más versátil. ¿Por qué? Porque el EPS blanco, igual que quizás lo tiene el XPS, ¿no?, placas de poliestireno extruido en el caso de XPS o poliestireno expandido en el caso de LPS blanco, lo que tienen estas placas es muy buena cohesión en sí mismo, es decir, cuesta mucho separar estas placas. Entonces, esto que nos permite a nosotros quizás agregar mayor peso a la fachada. En el caso del EPS grafito, en su proceso de fabricación, lo que se hace es grafitar esas bolas
de EPS expandido y entonces esto lo que le confiere es una mejor conductividad, es decir, el valor es menor y por lo tanto luego la transmitancia que nos va a dar siempre va a ser mejor. Vale decir que yo con un EPS grafito lo que hago es lo mismo que estoy haciendo con el EPS blanco, pero disminuyendo lo que es el espesor del sistema, ¿no? Luego tendríamos la placa de lana mineral, que en este caso es la mejor herramienta cuando tendremos que cumplir quizás con una normativa más exigente para el código técnico que hace relación al fuego. O, por ejemplo, es un material que nos puede servir quizás para hacer, a medida que voy subiendo en el edificio, barreras, cortafuegos, las puedo solucionar con lana si es que no voy a hacer todo el edificio. Y más allá de que sea quizás el mejor aliado para vencer el fuego por su euroclase, que en este caso es una 1, también nos va a dar, por poner un ejemplo, unos 80 milímetros de lana nos acaba repercutiendo quizás entre 5 y 6 decibelios que nos ahorramos de ruido cuando hacemos el aislamiento, ¿no? Y por último, no menos importante, lo que serían las placas de XPS, en este caso son de poliestireno extruido, y a diferencia de las placas de EPS blanco, estas tienen una resistencia a la compresión mayor. Entonces aquí cuando se tiene una placa que es más bien rígida o que tiene este tipo de resistencias a la compresión, siempre su uso estará más enfocado a lo que son el tratamiento de zócalos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como la resistencia es superior, lo que nos vamos a encontrar es que un zócalo que quizás está sometido a muchísimas más tensiones, ¿no? Pues porque puede tener muchísimos más golpes, nosotros encontraremos una mayor durabilidad si lo hacemos en este caso con XPS o también podemos encontrar esta misma durabilidad haciendo unos tratamientos distintos dentro de las otras placas, ¿no? Pero en este caso la placa de XPS es la placa más dura y por otro lado también es la placa que tiene mejor comportamiento, perdón, a lo que sería el remonte capilar. Es una placa que se comporta muy bien a nivel higrotérmico y que por lo tanto si nosotros queremos hacer un SATE que arranque directamente desde el suelo o que incluso esté enterrado, este tipo de placas pues es muy beneficiosa, ¿no? Para ahorrarnos luego problemas de remonte capilar, humedades que puedan transmitirse, ¿no? Más allá de estas placas, ¿no? Y así como pincelada pensando en el futuro, piensen que no, los aislamientos no terminan aquí. Es decir, ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en otro tipos de placas. Quizás hay algunos tipos que serían, y hablaríamos de placas más naturales, como podrían ser placas de corcho o de fibra de madera, y después unas placas que Bueno, quizás sí son que m'he más. vist una formació, però digue. Y después quizás tenemos placas que son más bien técnicas, como podrían ser unos paneles fenólicos, como podrían ser placas de poliuretano, que son placas que quizás con menor espesor son capaces de darnos la misma transmitancia, ¿de acuerdo? Una vez tenemos lo que son las placas y sabemos cómo se pegan, ¿no? Pensamos en la función de las fijaciones mecánicas, ¿no? Porque uno podría pensar, oye, si nosotros somos capaces de, por poner un ejemplo, ¿no? De hacer un mortero cola que pegue hasta 2 megapascales, ¿no? ¿Por qué necesito yo una fijación mecánica, ¿no? En este caso. Y básicamente no es porque el mortero pegue mucho o poco, sino es un tema de comportamiento de la placa. Si pensamos en cómo se comporta una placa y hacemos el símil de cómo nos comportamos nosotros mismos, cuando hace calor, la placa lo que va a hacer es intentar ensancharse, ¿no? Dilata y como está fijada bien por las esquinas, lo que va a hacer es por el medio intentar expandirse hacia afuera. No es por eso por lo que colocamos las fijaciones siempre en el centro cuando hacemos este tipo de sistemas, ¿no? Y por otro lado, en el otro lado de la misma moneda, cuando hace muchísimo frío, uno tiende a retraerse, ¿no? Entonces, si se retrae hacia el centro, lo más normal es que las puntas del aislamiento se quieran levantar y en este caso explicaría el por qué ponemos lo que son las fijaciones alrededor de las placas, ¿no? Es básicamente para intentar minimizar cualquier tipo de movimiento que pudiera tener la placa como consecuencia del calor que haga, ¿no? Pensar que no es lo mismo la temperatura a la que va a estar la fachada cuando hablamos, por ejemplo, de un revestimiento de color blanco que tiene un índice de refracción muchísimo más alto que, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una fachada de color negro que es precioso, pero que conlleva otro tipo de riesgos y por ende se utilizan otro tipo de soluciones, ¿no? Pero básicamente lo que quería que se les quedara a ustedes claro era que cuando el por qué no se ponen las fijaciones mecánicas y en qué orden las ponemos, ¿no?
cómo son este tipo de fijaciones, ¿no? Es decir, podemos fijarlas de cualquier forma, me vale cualquier cosa para fijar estas placas. Y bueno, y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a ver el soporte que tenemos y aplicar un poco el sentido común, ¿no? Fijaciones tenemos de varios tipos, es decir, yo puedo fijar una placa con un taco que vaya roscado o que vaya a través de un golpe, ¿no? Es decir, le hago el agujero, ya tengo el sistema colocado, ¿de acuerdo? Ya hemos pegado las placas, entonces lo que hacemos es empezar a hacer los agujeros donde luego van a ir estas fijaciones, ¿no? Estas fijaciones en la parte final expanden dentro del soporte y al final nos funcionan a nosotros como anclaje mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos de golpeo y de rosca y a su vez las podemos tener de plástico o con la espiga de metal, ¿no? Entonces, si más allá de las categorías que, por cómo lo describe lo que es la EAD, impera el sentido común. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un hormigón celular o un hormigón hecho quizás que sea más ligero, es un soporte muchísimo más noble y que tiene muchísima más facilidad para disgregarse, no tiene las mismas resistencias que, por ejemplo, un bloque macizo, ¿no? Entonces, este tipo de bloques lo que vamos a hacer es tratarlos con unos tacos de fijación que vayan roscados, porque de esta forma cuido muchísimo mejor el soporte. Sin embargo, si tengo un hormigón normal que es muy resistente o tengo un bloque macizo, aquí podría coger, hago los agujeros y con un taco de golpeo me podría valer, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el soporte nos condiciona el tipo de taco, ya sea de rosca o no, de plástico o metal, y el sistema del aislamiento lo que nos va a nosotros a decir o condicionar es la largada del taco, no cuánto taco necesito yo en cuanto a longitud, porque al final nosotros tenemos que cumplir con unas especificaciones y aquí hablaríamos entre 25 y 35 milímetros de encastrado dentro del soporte, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un panel, un aislamiento de 100, pues tengo que contabilizar el mortero de pegado, así como lo que es el aislamiento y la cantidad de taco que tengo que tener dentro y a partir de aquí puedo saber yo el taco que me toca en cuanto a la longitud y por otro lado conociendo el soporte y aplicando no solo la normativa, sino como siempre tendríamos que hacer, que es el sentido común, pues saber el tipo de taco que nos beneficie, ¿no? Más allá de los que constan aquí en la clasificación, también hay los tacos que sería en este caso el que ven a la derecha de todo, que son tacos que sirven para fijaciones en madera o chapa. Pues muchísimas veces, y lo estamos viendo cada vez más, los cerramientos se dejan de hacer muchas veces con lo que es el ladrillo de toda la vida, sino que empezamos a hacer unos cerramientos con paneles de yeso laminado y entonces estos paneles se ponen con una perfilería y es en esta perfilería donde nosotros tendremos que atornillar nuestras placas de aislamiento con este tipo de tacos. Al final nosotros podemos cumplir no solo los soportes que ven a la izquierda, sino también madera y chapa, ¿no? Entonces, por otro lado, ahora que ya tenemos bien fijada lo que son las placas, ¿no? Todo esto, cuando están fijas y empezamos a aplicar el mortero, nosotros lo que hacemos aquí es armarlo todo, ¿no? Es decir, cuando nosotros le ponemos nuestra armadura de fibra de vidrio, lo que acabamos consiguiendo aquí es lo que os comentaba un poco al principio, es decir, que las placas dejan de funcionar como unidad y aquí hacemos un sistema. Entonces, ahora si mi fachada se empieza a mover o tengo una retracción o lo que sea, se moverá todo en conjunto y por lo tanto lo que es la malla de fibra de vidrio nos permitirá a nosotros distribuir y absorber muchísimo mejor estas tensiones, ¿no? Siempre que estén bien colocadas. Por otro lado, mallas de fibra de vidrio podríamos extendernos un montón, van principalmente en función del gramaje y de la luz de malla. Cuanto mayor sea este gramaje, dará unas resistencias y cuanto menor sea, dará unas otras. Si, por ejemplo, tengo que hacer un zócalo que sé que va a recibir muchísimos golpes y quiero ir a buscar una categoría al impacto descrita en el documento de evaluación técnica europea que sea muy buena, pues quizás yo esa zona la voy a enmallar doblemente o quizás en vez de eso lo que voy a hacer es utilizar una malla de un gramaje superior, ¿de acuerdo? Y luego productos de acabado. Aquí una vez tenemos ya todo enmallado, lo hemos revestido todo, las placas están pegadas, fijadas mecánicamente. Entonces aquí a lo que hacemos nosotros es separar los tipos de acabados que podríamos tener aquí de forma muy genérica. Verán que luego hay unos pocos más que se pueden hacer, incluso con estos mismos, pero básicamente tendríamos acabados que se conocen como orgánicos, que no dejan de ser dispersiones de resina acrílica o resinas al siloxano o incluso se puede utilizar dispersiones de resinas de silicato de potasio
para poder revestir lo que es el sistema y hacer nuestra terminación. Y aquí hablaríamos la diferencia estaría en el tamaño del grano. Si uno quizás quiere ir a hacer un acabado más rústico, cogerá un tamaño de grano mayor. En nuestro caso, la oferta de mayor grano hablaríamos de 3 milímetros. Y si a uno quizás le gusta un acabado fino, orgánico, puede utilizar una terminación de 0,8. En nuestro caso, la propuesta por parte de Molins, tenemos la línea de acabados orgánicos dividida en dos. Hablaríamos de resinas puramente acrílicas y de resinas que son al siloxano, ¿no? Al final los siloxanos sí no dejan de ser siliconas, ¿vale? Y por lo tanto lo que nos van a otorgar a nosotros cuando hablamos de pinturas o revestimientos siloxano, del siloxano, siliconados, polisiloxanos, que no dejan de ser todo sinónimo de lo mismo, hablaríamos de acabados que son muchísimo más permeables, es decir, con una menor diferencia de presión de vapor entre el interior y el exterior del revestimiento, yo tengo un mayor flujo de vapor a través del sistema, ¿no? Y diréis, oye, pero esto, ¿por qué tiene tanta relevancia, ¿no? Porque quizás si yo tengo que hacer un revestimiento en Galicia, ¿no? Que es una zona muy húmeda, que verdaderamente las fachadas están constantemente empapadas por el rocío de la mañana, yo no tengo unas diferencias de vapor tan grandes como para fomentar ese flujo, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí quizás sería trabajar más bien con una solución al siloxano, ya que esta me va a absorber muchísima menos agua, ¿no? Genera, igual que los acrílicos, pues el efecto perleo o el efecto lotus, ¿no? Que deja, digamos, la gota, es decir, no la absorbe. Y por otro lado, lo poquito que haya podido absorber lo va a sacar con muchísima más facilidad si hablamos de un revestimiento con siloxano, ¿no? En ambos casos, una cosa que también preocupa mucho y lo hemos visto que es el envejecimiento por algas y hongos, ¿no? Al final las algas y hongos para sobrevivir piden tres cosas, que es tener una buena temperatura, o sea que aquí el SATE los deja en un entorno idóneo para su crecimiento. Por otro lado, tener alimento, lo encontrarán por parte de la materia orgánica con la cual se formula este tipo de productos, pues ya sean fibras de celulosa o éteres de celulosa. Y por otro lado, lo que es la humedad. Entonces, si yo estoy en Galicia, tengo buena temperatura, tengo para comer y encima tengo humedad, lo tengo todo hecho para poder crecer, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es intentar reducir la máxima cantidad de agua que tiene mi soporte. Por eso, siempre hablaríamos de en este tipo de zonas, la recomendación sería trabajar con revestimientos siloxanos. Y por otro lado, las formulaciones de estos productos llevan unos fungicidas que terminan funcionando una vez el producto está aplicado, ¿no? Entonces aquí intentamos trabajar siempre con la máxima cantidad de fungicida posible para así luchar contra lo que es la lixiviación, ¿no? Porque al final mi fachada se va lavando, va lloviendo y entonces la materia que a mí me va quedando, si no está bien aplicado el material y la resina no ha hecho su propósito y ha encapsulado todo, podríamos tener problemas de lixiviación y todo, y así nosotros somos conscientes de que no tenemos problemas de envejecimiento por hongos y algas, ¿de acuerdo? Trabajamos siempre con la máxima cantidad que nos permite el reglamento en cuanto a partes por millón de los fungicidas para intentar minimizar todo este tipo de problemáticas, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a los acabados minerales, nuestra propuesta es un estuco fino que no es un camino del medio, ¿no? Cuando uno hace un estuco veneciano no deja de tener un estuco grueso y el estuco fino al cual le saca el brillo. En nuestro caso es un camino del medio, básicamente porque al final un SATE somos conscientes de que pueden haber movimientos de placa y demás, y por lo tanto lo que hemos intentado, en vez de ir a buscar una finura de aplicaciones de menos de 1 milímetro, es no, vamos a ir a aplicar 3, 4 milímetros de un producto que sea muy poco rígido, es decir, no buscamos que este producto sea capaz, ¿no? de absorber cualquier tipo de movimiento para así evitarnos que tenga la necesidad de enmayarse de nuevo, ¿no? Muchas propuestas que podemos ver en en otros sistemas, no es que las terminaciones que van con acabado mineral necesitan de otro enmayado más, ¿no? No es nuestro caso, ya que aquí lo que hemos intentado es ir a buscar un producto en base cal aérea, es decir, una cal que va constantemente reaccionando y fraguando con el CO2 del ambiente, que lo que hace, aparte de ser en formato cal y de por lo tanto darle unas prestaciones mucho menos rígidas, también tiene un alto contenido en resina que lo que hace es
ayudar, ¿no?, a que pueda absorber todos esos movimientos frutos de dilataciones y contracciones, ¿no? Y en cuanto a acabados, aquí me gustaría destacar, ¿no?, propuestas que, bueno, que poquito a poco iremos viendo, ¿no? Para mí el Caravista es prácticamente patrimonio de la arquitectura española, es un referente. Me acuerdo de haber ido a pueblos como, por ejemplo, Barbastro, lleno de este tipo de edificaciones, y creo que es un tema ya cultural. Y en nuestro caso, este tipo de soluciones, si uno quiere seguirlas manteniendo, se pueden desglosar de dos formas. Es decir, nosotros podríamos hacer desde un aplacado cerámico en el cual le incluiríamos más peso a la fachada, o podríamos coger un reproductor caravista que nosotros lo tenemos, es decir, viene a ser un molde que nosotros pegamos en nuestra fachada, ¿no? Entonces lo que hacemos es trabajar sobre el negativo y primero pintamos, aplicaríamos el reproductor y luego lo retiramos, y es un poco la foto que pueden ver a la derecha, ¿no? Al final es una solución igual de buena a nivel estético que lo hace las plaquetas Caravista, pero en este caso lo que hacemos es disminuir un montón lo que es el peso de la fachada, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que si, ¿no?, volviendo a la cohesión de la placa, ¿no? Es decir, oye, yo necesito una placa que no se desmenuce con facilidad, pues este tipo de solución de un Caravista, si yo lo quiero hacer con un aplacado quizás encima de una lana, tendría que tener en consideración algunas cosas, y, por ejemplo, podría solucionarlo disminuyendo el peso cuando lo hago con este tipo de reproductores, ¿no? Y luego otra cosa que también me gustaría destacar de acabados así que van viniendo sería lo que, en este caso, lo que nosotros llamamos el perfil entre calles, que si os fijáis en la foto de la derecha, no deja de ser o dar un poco el símil, ¿no?, de fachada ventilada, a pesar de ser un SATE sin puentes térmicos, y la verdad es algo que funciona muy bien, a la cual pensar que se le pueden añadir ya sean LEDs de color y jugar con diferentes formas para que así pues la fachada tenga un diseño un poco más moderno, ¿no?, y no sea ¿no?, el paño con sus recortes, ¿no?, y con sus juntas de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de acabados que se pueden hacer en SATE, aquí lo único que, otra pincelada de así de innovación o más técnica que me gustaría destacar sería el tema de los colores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pigmentos hay de diferentes tipos, y nosotros por norma general siempre trabajamos con pigmentos inorgánicos que son muy resistentes al intemperie, pero hay veces en las cuales tenemos que ir un poquito más allá y hacer un poquito más de innovación, cuando sería, por ejemplo, el caso en el que yo quisiera aplicar un revestimiento negro, ¿no? Supongamos que tengo un proyecto, ¿no?, en el cual nos están pidiendo un revestimiento muy, muy, muy oscuro y lo quiero aplicar encima de un EPS, ¿vale? Dentro de las placas separamos entre lo que serían paneles de aislamiento de tipo sintético, por decirlo de alguna forma, y las otras que son minerales o naturales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una placa de EPS y encima lo que hacemos es hacerle una terminación de color negro, mi fachada se va a calentar un montón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la placa se va a querer empequeñecer por las puntas. Está fijada mecánicamente, pero sin embargo las puntas se van a querer hacer un poquito más pequeñas, ¿no? O hacerse un poquito más grandes cuando haga calor. Entonces, ¿qué pasa? Que como el color negro y tiene muchísimo impacto sobre lo que es la temperatura de mi fachada, y esta tiene un impacto no solo en lo que es la transmitancia que veíamos en el inicio, ¿no?, por la radiación, sino que también tiene un problema técnico, es decir, que cuida menos la estabilidad dimensionales de nuestras placas. Entonces, aquí mi recomendación sería que cuando yo tengo un color óxido, un gris muy oscuro o un negro, tengo dos opciones. Si yo lo hago encima de un revestimiento de un aislamiento que es un derivado del petróleo, como podría ser las placas de EPS o de XPS, incluso lo que vamos a hacer es aplicar lo que se conocen como los cool pigments o pigmentos fríos, ¿vale? Que son unos pigmentos que, a pesar de ser negros, lo que tienen es una capa protectora que lo que hacen es reflejar muchísimo más la cantidad de radiación. Entonces yo acabo teniendo un color negro mucho más duradero en el tiempo y que no tiene impacto sobre lo que sería la durabilidad de mi sistema.
Ahora, imaginemos que como este tipo de pigmentos no tienen un coste distinto a lo que sería una gama convencional, no queremos solventarlo de esta forma. Entonces, la otra solución sería irnos a cambiar lo que sería el aislamiento y empezaríamos a trabajar con un aislamiento mineral como sería la lana, que es muchísimo más estable a las temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si yo quiero, y como resumen, ¿no? Si yo quiero terminar una fachada con un color muy intenso, tengo dos opciones. O cojo un tipo de pigmentos especiales que no tienen tanta absorción de lo que es la radiación, o trabajo con un aplacado de lana que es muchísimo más estable a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto engloba, digamos, un sistema y tenemos la seguridad de que este sistema cumple con los requisitos esenciales, ¿no? Ya sea de seguridad o eficiencia energética y que funcionan también a nivel técnico, es decir, hoy el comportamiento técnico, térmico, mecánico y de durabilidad está comprobado por este tipo de evaluación técnica europea, que al final no deja de ser el documento que da garantía a que el sistema que nos está dando, en este caso Molins, ¿no? Funcione correctamente. En este mismo documento ustedes podrán encontrar, oye, ¿qué tan resistente es a los impactos? ¿Absorbe agua o no? ¿Cuánto pega esto? ¿Cuánto me está ahorrando a mí a nivel de transmitancia? Y todos este tipo de parámetros los engloban este tipo de documento donde también podrán encontrar cuatro pinceladas de lo que son las capas y las colocaciones, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos bien claro de qué se compone, ¿no? Un sistema SATE, ¿no? Me gustaría tratar el cómo hacemos que se comporte de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar nosotros atentos de cara a que cuando se está aplicando un sistema de aislamiento térmico, este se comporte como se tiene que comportar y que por lo tanto lo que hemos visto en el ETE, que no dejan de ser estudios de laboratorio, se asemejen lo máximo posible a la realidad, ¿no? Entonces, si vamos de vuelta del soporte para afuera, en el caso del soporte, lo primero que tenemos que hacer es, si es obra nueva, coger un regle de 2 metros y ver que no tenemos más de 10 milímetros de irregularidad. Si tuviéramos este caso, mi recomendación siempre, y creo que sería obligatoria, sería coger y hacer un enlucido. Hacemos un enlucido para solventarle la plomada esta hasta que nos quede y nos cumple con esta normativa, ¿no? Y cuando hablamos de soporte de rehabilitación, básicamente lo que vamos a hacer es reparar. Si yo tengo un problema estructural, un problema de que necesito pasivar algún tipo de estructura metálica que yo tenga dentro, si tengo algún problema de remonte capilar, de problemas de fluorescencia, salitres, fisuras y demás, lo primero que vamos a hacer es resolver todo esto. Y una vez tengamos el soporte resuelto, a partir de aquí empezamos de vuelta a montar nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a pegar este tipo de placas? Y aquí creo que poco énfasis voy a hacer, creo que es un tema de sentido común. Buscamos poner las placas siempre a rompejuntas de cara a distribuir las tensiones de la forma más eficiente posible, ¿no? Lo que no queremos en ningún caso son fisuras en nuestra fachada, no solo por un tema estético, sino por un tema técnico, porque al final, si yo tengo que aislar y cuidar mi fachada no solo de temperatura, sino también de la humedad, la permeabilidad, ¿no? Y de todos este tipo de parámetros, lo que no puedo hacer es permitirme una fisura. Entonces colocaremos siempre a rompejuntas lo que son las placas y cuando nos encontremos ángulos de 90 grados, que al final un ángulo de 90 grados es donde mayor tensión se puede generar, aplicaremos las placas de aislamiento de esta forma que es comúnmente conocido como a pistola, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos lo que son las placas y sabemos cómo distribuirlas, el pegado se puede hacer de dos formas. Si tengo un soporte de una regla que he hecho de 2 metros y no llega al centímetro, puedo corregirlo con el esquema que veis a la izquierda. Es decir, yo lo que voy a hacer es un cordón perimetral en la placa con 3 pelladas en el medio y con este cordón voy a intentar jugar un poco para poder resolver esos defectos de plomada, ¿no? Sin embargo, aquí que quede muy claro, no es un enlucido, es decir, si yo cojo el regla de 2 metros y veo que tiene una diferencia superior a los 10 milímetros, yo no puedo coger y empezar a este producto y cargarlo más en una placa y en otra para que me quede todo bien recto, ¿no? Es decir, si vuelvo a lo mismo, si el soporte no cumple, un enlucido, y si no, y es inferior a esto, entonces sí que puedo hacerlo como lo ven en el esquema de la izquierda. Luego, por ejemplo, si tengo un soporte que quizás lo veríamos más, como podría ser el caso de la derecha, es decir, he hecho un enlucido ya y tengo una plomada perfecta, mi recomendación siempre sería masizar la placa, ¿no? Porque da muchísima más seguridad. Por ejemplo, este tipo de soluciones o este tipo de pegados sobre paneles de madera los encontraríamos. ¿Por qué? Pues porque tengo un soporte muy liso donde puedo hacer un doble encolado, ya sea en el soporte y en la placa, para poder despegar, ¿no?
Entonces, ahora que ya tenemos las placas pegadas, viene el tema de la distribución de los de los tacos, disculpen. Los tacos van en función de la altura del edificio y del viento que sople. El código técnico nos exige más o menos fijaciones mecánicas. Aquí, básicamente, lo que quiero que se queden ustedes es que hay una diferencia y que no se pegan de la misma forma todos los tacos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo un revestimiento plástico, el revestimiento plástico es más duro que no la lana y por lo tanto yo puedo hacer las fijaciones. Como ven que un taco puede coger 3 placas. Esto no pasa cuando vemos el esquema de la derecha, cuando hablamos de lana mineral. ¿Por qué? Porque piensen que la lana tiene una compresión muchísimo menor que no una placa de EPS y por lo tanto cuando le damos un golpe pues, correríamos el riesgo de romperla, ¿de acuerdo? Entonces aquí encontrarán lo que es el esquema en función de la cantidad de tacos que tengo que poner por metro cuadrado, cuál sería la distribución correcta. Luego puntos singulares, aquí de vuelta, si yo tengo ángulos de 90 grados, he enmallado todo, no tiene sentido que yo descuide esas zonas, ¿no? Entonces hay todo un tema de puntos singulares que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? De cuidar, de decir, poner las tiritas a 90 grados, cuando hacemos la perfilería de una ventana, poner el perfil goterón, asegurarnos de que está todo bien protegido para que las tensiones que se generen en esa zona no se escapen, ¿no? A otro lado de nuestro sistema, ¿no? Y luego en cuanto a la colocación de la malla como enmallado del conjunto del sistema, no en puntos singulares, aquí lo más importante es que esté en el medio. Si yo pongo lo que es la malla de fibra de vidrio, la pongo pegada al soporte, no va a trabajar nada, es decir, no me va a coger ningún tipo de tensión y lo mismo me va a pasar si la pongo en el exterior de todo, de nada sirve, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago la malla es, cogemos, el mejor caso sería coger una llana de 8 milímetros, peinar con esa misma llana, poner la malla y al otro día volver a hacer el mismo ejercicio para asegurarnos que tenemos 4 al principio el día de ayer y 4 milímetros el día de hoy y la malla en el medio, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los acabados, aquí básicamente, más allá de seguir lo que es la ficha técnica del fabricante, de vuelta a lo mismo. Si yo tengo un producto que es acabado, listo al uso, lo que no voy a hacer es añadir más agua sobre ese producto. ¿Por qué? Pues porque yo el agua que le ponga en el bidón de ahora, quizás luego al siguiente bidón le añado menos y por lo tanto puedo tener diferencias de color. Lo mismo pasa con las temperaturas. Tengo que tener las temperaturas dentro de un límite. Es decir, yo no me puedo poner a aplicar quizás una fachada que le ha dado todo el sol en Murcia y está a unas temperaturas elevadas, porque corro el riesgo, digamos, que a nivel estético mi material empiece a pegar muchísimos tirones y luego los empalmes entre paños sean muchísimo más feos. Entonces, si yo quiero tener no solo unas buenas prestaciones técnicas, sino que también mi fachada luzca bonita, tendremos que cuidar bien las temperaturas, ¿no? Y en el caso, en el otro lado, si las temperaturas son muy bajas, pues cuidado con la humedad, porque aquí podríamos tener destonificaciones, ¿no? Al final la recomendación no deja de ser planificar bien los paños, saber que si yo voy a trabajar estos metros cuadrados, tener los productos preparados, tener el paño bien planificado y en el momento en el que lo empiezo lo tengo que terminar. De esta forma siempre garantizamos una mejor estética, ¿no? Y aquí para terminar, y no he querido poner todos los sistemas, sí que he querido poner, siempre veréis al lado alguna obra que se haya hecho con este sistema, me gustaría básicamente que os quedarais con 4 pinceladas grandotas de que, oye, cuando hacemos nosotros un aplacado, un sistema de EPS, tenemos un sistema que es muy resistente a lo que es al agua, que es un sistema muy versátil, que es un sistema que nos va a permitir hacer muchísimos acabados, que son sistemas que están garantizados, que no hacen crecimiento de hongos y algas. Si hago, por ejemplo, una obra con el EPS grafito, al final vengo a hacer las mismas propiedades que tengo con un EPS blanco, pero disminuyo lo que es el espesor de la placa para conseguir la misma transmitancia. Aquí, en este caso, una obra que se hizo aquí en el Montgat, ¿no? La hicieron con lana mineral y aquí cuando hablamos de lana mineral hablamos de no vamos a contribuir nada, cero, a lo que es el fuego, es el sistema más seguro en cuanto desde el punto de vista desde el fuego. Y luego no solo tenemos un aislamiento térmico, sino que también es un aislamiento acústico, ¿no? Que es un poco lo que os comentaba antes, que al final es otra propiedad añadida que tiene este tipo de aislamientos, ¿no? Y en este caso el último, que es lo que sería nuestro Nature, ¿no? No deja de ser el acabado natural. Fijaros el tipo de terminación que se puede hacer. Es cierto que no tiene el brillo, ¿no? Que tendría un estuco de estos que hacen efecto espejo, ¿no? Como sería el estuco un fino. Pero bueno, al final aquí cuando hablamos de un acabado que es mineral, pensar que un acabado que es orgánico forma un film
delante de lo que es mi mortero base. En este caso, como es un mortero en base cal, lo que va a hacer es anclarse de forma mecánica y funcionar como un único cuerpo con el mortero base, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema que es muchísimo más permeable al vapor y por lo otro lado, pues al ser un acabado mineral, pues tiene una versatilidad enorme de acabados. Aquí podéis ver esto que muchos podéis quizás decir, oye Nacho, tiene pinta de cerámica, pero si nos acercamos verdaderamente está hecho con este producto y con unas muy buenas manos. También hay que decirlo y reconocerlo de que quizás los productos de acabado mineral que son finos no son para cualquier aplicador, ¿no? Ya que son productos que, bueno, que uno tiene que tener una base bien hecha, asegurarse de que el mortero base que está abajo está bien liso, está perfecto para después añadir 4 milímetros y no notar esas panzas, ¿no? Cuando le empieza a dar el sol a la fachada. Y bueno, con esto estamos ya casi terminando y bueno, quería simplemente recordaros que si tenéis algún tipo de duda, no solo podéis contactar conmigo siempre que os haga falta, sino que también encontraréis un montón de documentación en nuestra web, encontraréis desde manuales de mantenimiento, cómo aplico los acrílicos, qué tengo que tener en cuenta cuando hago un sistema de aislamiento térmico y cómo puedo luchar, ¿no? contra el fuego, ¿no? Y por mi parte ya estoy. Para mí es un placer poder estar aquí con todos ustedes y que me hayan dedicado este tiempo. Así que si os parece, Ramón, podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias, Ignacio. Ha estado muy bien, muy interesante y nada, a partir de ahora pues ya podéis empezar a preguntar a través del chat o si queréis levantar la mano, no sé. Hay una pregunta en el chat, ¿eh? Sí, veo aquí que Marcos comenta que si afecta en zonas cercanas al mar por cloruros marinos. Entiendo que aquí estamos hablando de los revestimientos orgánicos y aquí de vuelta, al final el tema de los cloruros y demás, de cómo impacte no deja de ser consecuencia de la absorción que yo tenga y en nuestro caso siempre que hacemos edificios que estén cercanos en primera línea del mar, por ejemplo, nuestra recomendación es siempre hacerla con un sistema que sea lo más permeable e impermeable posible y en este caso la solución con los siloxanos sería mejor, que no significa que no lo pueda hacer con un acrílico, ¿eh? A nivel técnico un acrílico es perfectamente resistente, nuestras resinas resisten perfectamente esto, pero por un tema de mayor seguridad, ¿no? Y de mayor coherencia, nuestra recomendación sería siempre terminarlo si cogemos un revestimiento orgánico, terminarlo con uno de la gama de siloxanos. Muy bien, pues más preguntas. Mira, hay una más. Sí, bueno. No, no hay limitación en el caso de utilizar lo que es el EPS blanco. La única consecuencia que tiene son el tema de las fijaciones. Es decir, conforme yo voy más arriba en función de la zona en la que yo esté haciendo mi edificio y el cálculo de las fuerzas del viento que yo tenga, lo que tendremos que tener en cuenta es que el número de fijaciones mecánicas que hay detrás será mayor o menor. Pero es la consideración que tendríamos que tener. ¿Tenéis también algún tipo de empresa especializada que aplique vuestro sistema? Sí, es decir, nosotros aquí por norma general cuando un arquitecto solicita empezar este tipo de proyectos, nosotros no solo hacemos lo que es la recomendación de unas empresas que sabemos que llevan trabajando con nosotros muchísimo tiempo y que son sinónimo de calidad, sino que también lo que hacemos, si por ejemplo ustedes quieren trabajar con una empresa que ya tengan asignada, nosotros también lo que podemos hacer no solo es darle formación, sino que podemos enviar incluso monitores nuestros a hacer arranques de obra, es decir, pues en este caso, si Marcos tiene que empezar una obra, pues puede ir nuestro monitor y explicarle a quien esté aplicando todos los pasos y va haciendo todo el seguimiento de obra para que vayan tranquilos en la ejecución. Bueno, porque el principal problema que tenemos ahora en la construcción. Como que todo el Claro, mundo estará de acuerdo, las aplicaciones. ¿Y sí, quién las aplica? sí, sí. Veo aquí que pone que si tengo que aplicar SATE sobre un revestimiento existente y no tengo garantía de desprendimiento de este, la fijación que va hasta el cerramiento cerámico puede afectar si me suelta un trocho o queda confinado. Supongo que la pregunta viene a decir, ¿no? De que si yo tengo un revestimiento y no tenemos garantías de que tenga desprendimiento, es decir, de que este se pueda caer, mi recomendación siempre es picar. Porque al final
Si no, no deja de ser parchear el problema, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntan a mí, yo lo que haría sería coger y, y reparar esa zona y luego, una vez tengo la zona reparada, arranco el sistema SATE. Supongamos que no queremos hacer esto y demás, y todo y así, yo sé que puedo tener un desprendimiento por parte del revestimiento. Simplemente lo que se hace aquí es calcular, oye, ¿cuánto tengo yo de este revestimiento en cuanto a grueso? Y cojo, lo tengo en cuenta este espesor, el aislamiento, lo que es el mortero de adhesión, y simplemente le pongo un taco más largo para que entre a lo que sería el cerramiento y no se ancle en lo que es el revestimiento, ¿no? Siempre anclamos sobre el cerramiento, no sobre un revestimiento que tengamos. Luego, aquí veo que cómo se resuelven los remates en terrazas, hablo de cuál es la durabilidad de estos sistemas en el tiempo, necesitan mantenimiento. Vale, cuando hablamos de remates en terrazas, por norma general, mi recomendación serían hacer medias cañas con morteros. Es decir, yo cojo un mortero ya sea de reparación, hago una media caña y luego la impermeabilizo con un cementoso que va a ser muchísimo más transpirable que una lámina. ¿Por qué? Porque pensar que al final lo que queremos nosotros es no solo que quien esté dentro no pase frío, sino que lo que buscamos es que a nivel técnico se comporte bien. Si yo impermeabilizo con una lámina y luego tengo que poner abajo unas placas que tienen que ir fijadas mecánicamente, estoy perforando la lámina. Supongamos que no quiero hacer esto. Entonces, claro, tendría que empezar el SATE y arrancarlo quizás 15 centímetros por arriba, ¿no? Que es lo que nos marca el código en cuanto a lo que es la impermeabilidad. Mi recomendación sería utilizar siempre mortero cementoso, más que nada porque es muchísimo más transpirable. Entonces hago una media caña, el mortero cementoso, y luego puedo continuar para arriba. Si utilizar una lámina asfáltica, pues ya tendríamos que empezar a ver el tipo, que muchas veces no tenemos buena compatibilidad entre lo que sería pegado con un cementoso sobre una lámina. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver el caso por caso a ver qué tipo de lámina es y cómo podemos solventar el tema de la adherencia, sobre todo para no perforar, porque al final si pongo una lámina y perforo, pues es un poco como fregar sin barrer, ¿no? Y luego en cuanto a la durabilidad de estos sistemas en el tiempo, si necesitan mantenimiento, pues al final es como todo. Si yo, por ejemplo, nos encontramos en un clima cálido como podría ser en las Baleares, no le tengo que hacer tanto seguimiento, pero básicamente el seguimiento es, por un lado, estético, ¿no? Es decir, que veamos que no nos aparecen manchas. Quizás si a mí me aparecieran manchas en una fachada al cabo de 5 años, tengo dos opciones. Supongamos que nos ha crecido un montón de hongo, ¿vale? Yo puedo coger y limpiar lo que es mi fachada con productos de limpieza que tengan fungicidas, limpiaría lo que sería todas esas zonas que están afectadas y luego aquí sobre esto cojo y pintaríamos. Y de vuelta, si yo tengo abajo un revestimiento que al final cualquier revestimiento, sea mineral o no, pone una resistencia al flujo de vapor, es decir, o sea, yo cada capa que añado es una dificultad más si soy agua para fluir a través, ¿no? Pues en este caso intentaría, oye, yo ya he tenido el problema este, lo he solucionado, ya no tengo más crecimiento de ningún tipo de microorganismos o algas, pues entonces lo que hago es solucionarlo con una pintura que sea lo más permeable posible. Pues yo qué sé, si quiere ser una pintura de silicato, que son muy transpirables, y si no, podría hacerlo perfectamente con un siloxano, ¿no? Sería quizás lo único a tener en cuenta de cara al mantenimiento, sería un poco la estética. De vuelta, esto si me hago una casa cúbica con un perfil de coronación. Ahora, si por ejemplo estoy en una zona que no llueve mucho y tengo una casa hecha con aleros, evidentemente el mantenimiento es muchísimo menor. No sé si hay alguna pregunta más. Yo al menos que lea aquí, Ramón, no tengo ninguna No, yo más. tampoco. Muy bien, Son las 10:10, o sea, hemos hecho prácticamente 55 minutos. Nada, daros las gracias a todos por la asistencia y a Ignacio por la presentación. Cualquier duda o pregunta que tengáis nos la podéis hacer llegar al gremio y nosotros se la hacemos llegar a Ignacio. Y, muy bien, y recordar que esta sesión ha estado grabada, de manera que la tenéis, los socios, la tenéis a disposición en el área privada de la web. Nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. muy bien. Bien. Muchas gracias. Bien. Gracias a todos, buenos Adiós. días. Chao. Buenos días. Chao, chao.